Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Me confirman el audio? Sí, Audio. profe, se escucha. Sí. ¿Se escucha bien? Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, ya están por aquí. Deixa eu ver. Alexandre Pires, ya está por aquí. Rafisa, Ellen. Milena, Breno, Felipe, Amanda. Boa noite, pessoal. Vamos comenzar. Muy bien, excelente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy empezamos entonces a hablar sobre un tema muy importante que ustedes tienen que aprender a manejar bien, que es el aparato cardiovascular y las patologías que se pueden desenvolver en el aparato cardiovascular. Entonces, primeramente vamos a ver una revisión anátomo-funcional de lo que es el corazón y a partir de ahí vamos a entender muchísimas cosas. Nosotros sabemos que el corazón tiene 3 tabiques. Un tabique que está entre ambas aurículas, que se llama tabique interauricular. Mide en promedio de 3 a 4 milímetros. Otro tabique, que es el tabique que está entre ambos ventrículos, tiene 2 porciones, una porción membranosa y una porción muscular. Mide en promedio de 12 milímetros, esto sería 1,5 centímetros, que es el tabique interventricular. De aquí es importante que ustedes manejen las dimensiones, porque a partir de aquí es muy importante que ya podemos crear una patología que es cuando hay el aumento del tabique aquí que está entre ambos ventrículos. Cuando este tabique mide más de 15 milímetros, eso se llama miocardiopatía hipertrófica. Pacientes de repente jóvenes que se van a hacer alguna actividad física, de repente son estimulados con un pequeño estrés y se cansan fácilmente. Entonces, ese cansancio se debe a que la cámara izquierda es más pequeña, entonces tiene menos volumen de sangre. Cuando hacen entonces algún estrés, el cuerpo necesita mayor cantidad de flujo, entonces se va a inyectar menos sangre y eso es lo que le lleva al paciente a que desarrolle, en este caso, una dificultad principalmente para respirar. Eso es lo que se presenta en estos pacientes que tienen ahí aumentado el tabique interventricular. Esto se llama miocardiopatía hipertrófica. Entonces aquí el tabique interauricular. Luego tenemos el tabique aquí que está entre ambos ventrículos, el interventricular, ya dijimos su longitud, y luego el otro tabique que se encarga de unir a ambos aquí, que se llama tabique auriculoventricular, que tiene un promedio de 2 milímetros. Esa es la longitud, o más bien el diámetro, no el diámetro, más bien ahí la espesura que tiene, en este caso, el tabique que une a ambos aurícula y ventrículo. Muy bien, ¿alguien tiene el micrófono encendido por ahí? Si es que de repente pueden apagar para no dar interferencia. Muy bien, continuamos entonces. Entonces tenemos 3 tabiques. Aquí tenemos los 3 tabiques y esos 3 tabiques es muy importante que nosotros conozcamos porque estos son los que dividen al corazón en un compartimiento derecho, que es llamado anatómicamente de corazón derecho, que es el que maneja sangre con dióxido de carbono, y el corazón del lado izquierdo, que es el corazón que maneja prácticamente la sangre con oxígeno. Entonces, conceptos anatómicos generales. Todo lo que llega en el corazón, se llaman venas, y todo lo que van a salir del corazón, entonces eso se van a llamar de arterias. Todo lo que entra va a ser vena y todo lo que sale entonces va a ser arteria. Aquí vamos a ver que el corazón presenta otra vez 4 cavidades
Y dentro de estas cavidades cardíacas nosotros tenemos dos atrios. Aquí está el atrio del lado derecho, aquí está el atrio del lado izquierdo. Aquí tenemos nosotros el ventrículo del lado derecho. Por este lado tenemos el ventrículo del lado izquierdo y estas son las cámaras o cavidades cardíacas. 4 cavidades. De tal forma que a nivel de los atrios, vamos primeramente aquí hacia el lado derecho, vemos que va a llegar la sangre con CO2 a través de 2 vasos que drenan ese contenido de sangre con CO2 de toda la circulación aquí sistémica, que se llama vena cava. En el techo llega la superior y en el piso está llegando la vena cava inferior. Alguna estructura importante que tenemos que conocer aquí es diafragma. Diafragma. Todo el sistema de drenaje venoso que esté por encima del diafragma, esto se va a ir a la vena cava superior, y todo el drenaje venoso que esté por debajo del diafragma, esto viene a la vena cava inferior. Ahí entonces es donde va a caer la sangre a nivel del atrio del lado derecho, y una vez que cae esa sangre aquí a nivel del atrio del lado derecho, entonces esa sangre directamente, un 75% de la caída de esta sangre ya pasa aquí a nivel ventricular, ya pasa directamente, y solamente el restante que queda aquí, el 25%, es que se va a contraer y va a desembocar su contenido en una totalidad aquí a nivel del ventrículo del lado derecho. Entonces esta sangre se va a llenar, y ese mismo llenado de sangre es lo que va a levantar la valva que es el folleto o la hoja de la válvula. Recuerden que las válvulas tienen partes, tienen un anillo fibroso que está aquí adherido al orificio aurículo-ventricular, tienen el folleto u hoja, o llamada también de valva, tiene las cuerdas tendinosas. Entonces esos son los componentes que van a tener aquí las válvulas. Entonces aquí en la valva tenemos la cuerda tendinosa, y esa cuerda tendinosa viene a insertarse directamente aquí en un músculo. Recuerden aquí que la cavidad ventricular tiene músculos en su interior, y eso se llama músculos papilares. Unos músculos de primer orden aquí, que es donde en su borde libre se va a insertar esta cuerda tendinosa. Luego tenemos puentes cruzados que van a ser los músculos papilares de segundo orden. Luego tenemos espesamientos musculares que van a ser nuestros músculos papilares de tercer orden. Entonces, lo importante aquí, ¿dónde se van a insertar prácticamente nuestras cuerdas tendinosas? De las válvulas se insertan aquí en el borde libre del músculo papilar de primer orden. Una vez que llega la sangre aquí, dijimos que la misma sangre levanta la valva, pero esa sangre que está levantando la valva aquí, para que esta valva no vaya hacia atrás, hacia la aurícula, cuando se produce todo el llenado, lo primero que se va a contraer aquí es el músculo papilar de primer orden. ¿Para qué? Para evitar que esta valva aquí tenga un reflujo para atrás, impidiendo así un reflujo sanguíneo ventrículo atrial. Entonces eso es lo que va a permitir que la sangre no vuelva hacia atrás. Si la sangre vuelve hacia atrás, es porque esta válvula está con problema, y de ahí es que nosotros damos mano a lo que es la auscultación cardíaca, en donde escuchamos los focos de las válvulas cardíacas que nos van a traducir ahí en soplos cuando nosotros tenemos algún problema valvular. Cuando ustedes escuchan el término soplo cardíaco, eso no es indicativo de que la persona tenga una enfermedad. Soplo cardíaco, mejor dicho, soplo cardíaco no es una enfermedad. Soplo cardíaco es un signo clínico de una entidad que se está desarrollando en el paciente, que se llama valvulopatía. Ahí es donde nosotros analizamos las válvulas cardíacas, que son básicamente 4. Y dentro de las valvulopatías pueden tener 2 problemas. O la válvula ser insuficiente, eso significa que su folleto vuelve para atrás, eso se llama insuficiencia valvular, o en algunos casos tenemos donde la válvula no se abre.
y al no abrirse esa válvula, entonces ahí nosotros le llamamos a eso de estenosis valvular. Entonces la insuficiencia valvular y la estenosis valvular son los componentes de las valvulopatías. Entonces esas son las dos entidades que luego cuando estemos estudiando valvulopatía vamos a estar dando mayor hincapié en los hallazgos clínicos que vamos a tener con estos pacientes. Muy bien, entonces aquí, teniendo nosotros la llegada de sangre a nivel auricular, llega la sangre a nivel ventricular, se levanta y en el orificio aurículo-ventricular del lado derecho, esto entonces tiene válvulas. Del lado derecho tiene 3 hojas, una hoja anterior, una hoja posterior y una hoja medial-occipital. Y a eso se le llama de válvula tricúspide, que tiene que impedir el reflujo de sangre a nivel atrial. Si es que todo va bien, no se abre la válvula aquí, tricúspide, pero se abre una válvula que está en la estructura pulmonar, en esta parte aquí. Este vaso, dijimos que los vasos que salen, entonces se van a llamar arterias. Lo que sale al lado derecho, esto que sale al lado derecho, esto se va a ir hacia el pulmón. Y como se está yendo hacia el pulmón, entonces nos queda muy fácil el nombre de ese vaso sanguíneo. Ese vaso sanguíneo entonces se va a llamar de arteria pulmonar o tronco de la pulmonar, que tiene como objetivo llevar la sangre con CO2 hacia los pulmones. Ahí va a llegar la sangre. Ahí llega la sangre y la sangre, el objetivo que tiene a nivel del pulmón es realizar el intercambio gaseoso que se llama hematosis. Hematosis es lo que se tiene que producir entonces en los capilares perialveolares. Ahí es donde hay que realizar ese intercambio gaseoso. Se oxigena esa sangre y una vez que nosotros tenemos oxigenada esa sangre prácticamente ahí esa sangre va a retornar al corazón. Y va a retornar al corazón, lo que entra es vena, pero ahora vamos al lado izquierdo. Entonces lo que va a entrar es vena, sí, así mismo, vena. Vena que viene del pulmón, me queda fácil el nombre, entonces eso se llama vena pulmonar o venas pulmonares. 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Y como está viniendo del pulmón, entonces venas que vienen del pulmón están trayendo sangre con oxígeno. Como la arteria pulmonar es la única arteria en el cuerpo que lleva sangre con CO2, las venas pulmonares son los únicos vasos venosos del cuerpo humano que llevan sangre con oxígeno. Y ahí es donde tenemos la sangre que llega aquí a nivel de la aurícula. Aquí tenemos nosotros el orificio atrioventricular del lado izquierdo. Esto tiene 2 valvas formando la válvula bicuspidea, que va a tener una hoja anterior y otra hoja posterior, que tiene que cerrar entonces el orificio atrioventricular cuando la sangre cae aquí. El mismo sistema que se está produciendo a nivel del lado derecho se va a producir aquí, llenado de sangre, cierre de la válvula, contracción del músculo papilar de primer orden para impedir un reflujo de sangre, apertura de la válvula sigmoidea aórtica y ahí va a salir a la circulación sistémica sangre oxigenada para poder, en este caso, perfundir a todo el cuerpo. El corazón derecho bombea la sangre hacia los pulmones y el corazón izquierdo va a bombear esa sangre hacia la circulación general o sistémica. Muy bien, dudas, hasta ahí, dúvidas, pessoal. Dudas. No, profe. Amanda tem dúvida? Acho que a Amanda quer perguntar alguma coisa, não entendi. Doutor insuficiencia valvular y estenosis. Esas son las valvulopatías, Amanda. Ou a válvula é insuficiente ou a válvula é uma válvula
estenosada o rígida. Muy bien, entonces esto sería algo básico de la estructura anátomo-funcional del corazón. Entonces esto es algo básico que nosotros tenemos que conocer. Entendiendo esta estructura básica, entonces el día de hoy vamos a estar hablando de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Y cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, el término insuficiencia quiere decir incapacidad. Dijimos que el corazón se divide básicamente en dos, por los tabiques, un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Qué tiene que hacer el corazón derecho? ¿O qué tiene que hacer todo el corazón? El corazón tiene que bombear. Tiene que bombear. Esa es la principal función. La única función que tiene el corazón es la de bombeo. El corazón es un órgano muscular cuya principal función es bombeo. Tiene que bombear. Tiene que sugar sangre y bombear. Eso es lo que tiene que hacer el corazón. De tal forma que cuando el corazón es incapaz de bombear, entonces aquí nosotros vamos a tener problema de sacar la sangre del corazón derecho y aquí vamos a tener problema de sacar la sangre del corazón izquierdo. Si yo tengo una incapacidad para bombear aquí el corazón del lado derecho, eso me va a llevar a una incapacidad o hipoperfusión pulmonar. Si yo tengo un problema aquí para bombear la sangre del corazón del lado izquierdo, eso me va a llevar a una incapacidad o hipoperfusión. Insuficiencia cardíaca es hipoperfusión. Entonces nosotros vamos a tener hipoperfusión y si yo no estoy eyectando la sangre que estoy recibiendo y obviamente que esto que está aquí va a estar reteniendo, va a estar acumulando y esa retención es lo que recibe el nombre de congestión. Por eso se va a llamar de insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando nosotros hablamos entonces de insuficiencia cardíaca es la incapacidad para perfundir el órgano, es hipoperfusión y es retención de flujo sanguíneo. Entonces es de congestión. Insuficiencia cardíaca es hipoperfusión y congestión. Insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón para poder mantener la demanda metabólica del organismo. Entonces, hay que enviar la sangre suficiente al organismo para que pueda cumplir su trabajo. Y quien tiene que enviar esa sangre para poder cumplir con ese trabajo, entonces va a ser el corazón. De ahí es que nosotros podemos tener una falencia de la bomba hacia el lado izquierdo como una falencia de la bomba hacia el lado derecho. Dentro de las falencias de bombas cardíacas, nosotros la principal falencia de bomba cardíaca o insuficiencia cardíaca que vamos a tener es la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Izquierdo, 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 izquierdo. ¿Por qué es la principal? Porque nosotros tenemos una patología común, corriente, que es la más prevaleciente, que predomina desde lejos y es agente causal aquí para sobrecargar el ventrículo del lado izquierdo. Y de lejos la patología que lleva a que el corazón sea insuficiente para bombear la sangre es la hipertensión arterial sistémica. Aquí está mi vaso sanguíneo. Esto es la aorta. Si mi aorta tiene este calibre, entonces se va a bombear una buena cantidad y un buen flujo de sangre. Si la aorta y sus ramas, miren, tiene este calibre, es menor el calibre, eso quiere decir que vamos a tener menos cuantía de sangre que va a ser eyectada hacia la circulación sistémica. Entonces, el corazón va a responder cuando nosotros tenemos un aumento de presión. Entonces, dijimos que el corazón es músculo. El corazón es músculo. Entonces, cuando nosotros tenemos una presión por delante que vencer, entonces ese músculo que está realizando un trabajo excesivo para poder cumplir con el trabajo, lo que se va a producir es aumentar en su volumen, que es lo que le va a llevar a una hipertrofia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en ese paciente?
En ese paciente vamos a tener que él de forma compensatoria va a aumentar sus fibras aquí, fibras musculares que van a llevar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por eso el paciente que tiene insuficiencia cardíaca tiene el corazón más grande, porque desarrollan aquí una hipertrofia ventricular. En el caso de la hipertensión arterial, entonces vamos a tener de que va a haber un aumento del ventrículo del lado izquierdo. Ahí tenemos de que hay un aumento en el ventrículo del lado izquierdo, pero esto es músculo. Si nosotros nos vamos al gimnasio, sabemos bien que no vamos a aguantar un día en el gimnasio porque la musculatura se va a cansar. Y lo mismo sucede con ese paciente que está con cuadro de hipertensión. Este músculo ventricular izquierdo, por más que aumente su camada muscular, no va a aguantar toda la vida. Y al no aguantar toda la vida, lo que se va a producir con este paciente es que esta camada aquí ventricular izquierda en algún momento va a entrar en falencia. Y eso es lo que le lleva al ventrículo izquierdo la incapacidad de bombear la sangre hacia la circulación sistémica, y ahí hay sangre que llega en la aurícula, tiene que vaciar, pero ¿cuál es el problema que tenemos? El ventrículo sigue teniendo esa sangre a nivel ventricular. Entonces lo que se produce con esta aurícula es que no puede vaciar su contenido, no puede vaciar su contenido aquí a nivel ventricular. Entonces este comienza también a retener y hace un aumento también de su cavidad, hace un aumento. Esto, cuando creció en algún momento, después lleva a dilatar toda la cavidad porque se pierde esa fuerza. Entonces tenemos nosotros aquí una dilatación de la cámara ventricular. Aquí ya se retiene. ¿De dónde viene la sangre aquí? Viene de las venas pulmonares. Y esas venas pulmonares también pueden ayudar al corazón aumentando su calibre. Sí, ¿qué es lo que va a pasar con este vaso que está aquí? Vamos a suponer que este vaso sea el tamaño, pero al no poder desembocar su contenido, él aumenta su calibre para retener mayor cantidad de sangre. Entonces retiene, se genera aquí una hipertensión de las venas pulmonares, y esto es lo que posteriormente, miren, que va a causar de forma retrógrada un cuadro de congestión a nivel del pulmón o dentro del pulmón. Entonces vamos a tener aquí una congestión a nivel pulmonar. Y esto que está aquí, sabemos que está el alveolo y alrededor está el capilar. De esa sumatoria de capilares es donde se da la formación de las venulas y luego las venas. Entonces todo eso va a dilatar para tener mayor cantidad de espacio para retener más sangre, pero lo que hace es que cuando dilata el capilar que está alrededor, entonces este capilar entonces comienza a comprimir ese alveolo, y si ese alveolo estaba así de gran tamaño, tenía mucho espacio para tener aire, el alveolo después se queda así, se queda pequeñito el alveolo y con menor espacio para tener aire y para realizar el intercambio gaseoso. Es aquí donde inicia la sintomatología del paciente, que si nosotros entendemos esto, podemos directamente descifrar que este paciente, al tener una disminución de estos calibres alveolares, este paciente va a comenzar a tener una taquipnea. Él va a aumentar la frecuencia de la respiración porque el calibre es pequeño. De ahí es que la falencia de bomba izquierda lleva al paciente a desarrollar el cuadro de dificultad para respirar, disnea. Entonces muchas veces nosotros vamos a encontrar como la primera manifestación ante la insuficiencia cardíaca el paciente que desarrolla dificultad respiratoria. Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. El motivo que le va a llevar a consultar al paciente entonces va a ser la dificultad para respirar. Y sabemos que estos capilares que están aquí no van a conseguir aguantar por mucho tiempo ese líquido dentro de su estructura. Entonces este capilar que está pasando por aquí, lo que va a hacer es en algún momento
el plasma extravasar al intersticio. Entonces aquí hay alveolo, alveolo y esto es intersticio. Entonces comienza a acumularse líquido en el espacio intersticial aquí perialveolar. Y aquí existen unos vasos linfáticos que cuando aumentan la presión, estos tienen una comunicación con ¿quién? Tienen una comunicación con la pleura, de tal forma que ese líquido, antes de ir a invadir dentro del alveolo, el líquido puede ir a acumularse en el espacio pleural. ¿Qué vamos a tener ahí? La formación, en la última clase estuvimos viendo, de derrame pleural. Ese es el mecanismo fisiológico por el cual se va a dar la formación del derrame pleural en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces tenemos un derrame pleural, esto va a ser trasudado, el líquido plasmático. Principal causa de derrame pleural es trasudado. Ese trasudado va a ser por insuficiencia cardíaca. Derrame pleural con trasudado, aquí el plasma, eso se llama hidrotórax. De lejos es la principal causa de formación aquí de derrame pleural. Entonces nosotros tenemos ahí esa formación de derrame pleural. Entonces aquí el pulmón le está dando una ayuda al corazón que es incapaz aquí de sacar esa sangre que está reteniendo, porque en la periferia nosotros tenemos de que hay un aumento de presión y el corazón ya no está consiguiendo tener aquí la fuerza suficiente para sacar. Si nosotros no le ayudamos a partir de aquí al corazón, es donde el líquido que hay aquí en el espacio, al comenzar a extravasar, esto va a comenzar a invadir el alveolo. Entonces vamos a tener ya líquido dentro del alveolo. Y cuando nosotros tenemos líquido dentro del alveolo, eso ya recibe el nombre de edema. Edema, edema, edema. Eso se llama edema de pulmón. El paciente comienza a retener agua dentro de sus pulmones. Y recuerden que si hay agua adentro de los pulmones, nosotros ya vamos a tener una incapacidad para realizar aquí el intercambio gaseoso, porque el sitio donde tiene que haber aire ahora tiene agua. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Del lado izquierdo, entonces vamos a tener la formación aquí de dificultad para respirar. Entonces vimos ahí el mecanismo por el cual se va a dar esa dificultad respiratoria y la taquipnea que se va a formar en nuestros pacientes. En la mayoría de los casos, nosotros vamos a tener el síndrome que se va a caracterizar por disminución del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el corazón recibe la sangre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bombear para que llegue hacia la circulación sistémica y nutrir a todos los tejidos. La mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, la insuficiencia cardíaca va a constar con disminución del gasto cardíaco, que es con una disminución de la eyección ventricular. ¿Por qué? Porque ya no hay fuerza. El corazón no tiene fuerza. Entonces, gran mayoría de la insuficiencia cardíaca nosotros vamos a tener por disminución de la fuerza de bomba del corazón. Gran mayoría, pero existen casos en los cuales nosotros vamos a tener también insuficiencia cardíaca. Son contados casitos, pero tienen que saber ustedes de que la insuficiencia cardíaca va a constar con aumento en el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda periférica es mayor. Y la demanda periférica mayor nosotros tenemos básicamente en tres condiciones. Número uno, aquí el paciente que está con una anemia severa. Anemia. El corazón, al bombear, tiene que llevar oxígeno, tiene que llevar ahí el nutriente, tiene que llevar el agua hacia los tejidos. Aquí el paciente que está con anemia, disminución de glóbulos rojos o hemoglobina, va a llevar poco oxígeno hacia la periferia. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con anemia severa de cualquier etiología, ¿qué tiene que hacer el corazón? Trabajar mucho más rápido para cumplir con la demanda metabólica. Entonces hay un aumento en el gasto cardíaco, pero el problema está de que hay menos cuantía de glóbulos rojos y hemoglobina para nutrir. Entonces, en anemia severa, nosotros vamos a tener una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado. El paciente que tiene una respuesta exacerbada de la glándula tiroides va a ser la misma cosa.
Eso quiere decir que si la glándula tiroides, que es la que tiene que regular el metabolismo de todas las células, si es que esa glándula tiroides comienza a producir demás hormonas tiroideas, entonces el gasto cardíaco también va a estar aumentado porque tiene que estimular, llevar mayor cantidad de nutrientes para poder cumplir con el metabolismo periférico. Entonces, anemia severa, hipertiroidismo y el beriberi, que es una enfermedad que también va a cursar con gasto cardíaco aumentado. Ahí es donde nosotros vamos a tener insuficiencia cardíaca con gasto aumentado. Esas son las tres entidades en las cuales nosotros vamos a observar insuficiencia del corazón por cumplir con la demanda periférica del organismo. Y el resto, la gran mayoría de ello, entonces va a ser con gasto cardíaco bajo. El músculo está cansado y no puede bombear su contenido sanguíneo que está a nivel de las cámaras ventriculares. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. Meu Deus. Quanto? Acho que uns 10 mais ou menos estamos por aqui. Depois o resto, quanto estão? 49 conectados. Depois o resto já está curtindo a segunda, né? Fazer o Não quê, tá, né? não. Rico é Não tá, assim. não. Oi, Não tá curtindo nada. tá curtindo sim, minha filha. Rico é assim, rico é assim. Mas fazer o quê também, né? Aula chata, fazer o quê? Ah, não aprende nada, não aprende nada. Estamos aí, profe. Muy bien, muy bien. Continuamos. Vamos a ver entonces los mecanismos por los cuales se puede producir la insuficiencia cardíaca. Meu Deus, eu falei aula chata e a Vitória falou, sem dúvida, professor. Ah, tá bom. Tá legal, Vitória. Tá legal, Vitória. Professor, Oi. uma Dúvidas? dúvida. Sim, pode Com falar. relação, quais são as três causas da que o professor comentou ali? Era a insuficiência cardíaca, o Sim, beriberi. Peraí, Mas- isso aí é quando a gente tem um aumento da demanda metabólica do corpo, quando há uma anemia severa, aquel paciente que Anemia está severa. con cuadro de hipertiroidismo, eso se llama tirotoxicosis, y cuando hay beriberi, ahí el cuerpo necesita mayor cantidad de sangre. Anemia ya saben por qué, ¿no? Beriberi también, Ah. y el hipertiroidismo también. Eso hace de que el corazón tenga que trabajar más rápido para cumplir con esa demanda metabólica. Mas no da cuenta. Y cuando el corazón no da cuenta, entonces el corazón es insuficiente de perfundir o cumplir con la demanda metabólica. Ahí es donde le llamamos entonces de insuficiencia del corazón o insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Perfeito, profe. Gracias. Dale, dale. Seguimos. Vamos a ver aquí los mecanismos por los cuales vamos a tener ahí la formación de la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Nosotros tenemos básicamente dos mecanismos. Hugo, beriberi é déficit de uma vitamina. Vocês viram em bioquímica. Então você vai responder para nós o que é o beriberi, que vitamina está faltando no corpo.
Muy bien, entonces tenemos nosotros, isso ahí, Breno ya ahí te ayudó. Entonces eso lleva a que el paciente desarrolle un cuadro ahí de aumento de la demanda metabólica del cuerpo cuando falta la vitamina B1, usando la patología que se llama beriberi. Muy bien, disminución del volumen sistólico. Sístole es contracción y bombeo de sangre. Cuando disminuye la fuerza de bombeo, vamos a tener formación de insuficiencia cardíaca. Si tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca, hay dos entidades aquí, dos entidades en la cual nosotros vamos a tener de que el paciente va a tener insuficiencia cardíaca con frecuencia cardíaca baja. Recuerden que cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre, la respuesta que va a tener este corazón es aumentar el latido cardíaco y la fuerza de contracción. Eso va a ser de forma normal, natural, un mecanismo compensatorio. Y vamos a ver aquí que existen dos causas en las cuales el paciente cursa con incapacidad de bombeo con respuesta de sístole disminuida. Vamos a ver aquí cuáles son esas dos causas principales. Entonces vamos a analizar cuáles son aquí los que cursan con disminución en el volumen sistólico. Esto es lo más común. Cuando tenemos un aumento de la poscarga, ya dibujamos hace rato el corazón, aquí. Entonces, cuando yo tengo problema para inyectar la sangre del ventrículo del lado derecho o del ventrículo del lado izquierdo, entonces aquí, cuando me encuentro con un problema para sacar la sangre, entonces eso significa aumentar la poscarga. Si llega mayor cantidad de flujo a nivel ventricular, eso significa aumento de la precarga. Aumento de la poscarga, vamos a tener insuficiencia cardíaca, aumento de la precarga también. Dentro del aumento de la poscarga, el principal, hipertensión arterial. Ya dijimos que de aquí sale la aorta. Entonces la aorta, que tiene que llevar la sangre hacia la circulación sistémica, si el paciente desarrolla una hipertensión arterial sistémica, el calibre queda disminuido y ese calibre disminuido, la respuesta que nosotros vamos a tener, que el ventrículo del lado izquierdo va a tener que hacer mayor trabajo para sacar la sangre. Entonces, esto es un aumento de poscarga que va a terminar sobrecargando la fuerza cardíaca. Del lado derecho podemos tener nosotros también un aumento en la poscarga en la arteria pulmonar y eso se va a llamar de hipertensión pulmonar, que va a desarrollar el paciente aquí una insuficiencia cardíaca del lado derecho. También las valvulopatías aquí de la sigmoidea aórtica y la pulmonar, tanto la estenosis, vamos a suponer aquí, miren, vamos a suponer aquí, tenemos la aorta y aquí tiene sus válvulas. Si la válvula está estenosada, rígida, tenemos que sacar sangre. ¿Va a dar para sacar mucha sangre con este pequeño espacio? No va a dar para sacar. ¿Qué va a hacer el corazón? El corazón va a aumentar su fuerza para sacar la sangre que tiene. Y al aumentar la fuerza, aumenta el trabajo y le va a llevar a una hipertrofia del ventrículo. Lo mismo sucede con la sigmoidea pulmonar. Si yo tengo aquí la válvula estenosada, no va a poder salir la sangre y va a generar aquí una sobrecarga en el corazón del lado derecho. Tanto la insuficiencia es cuando sale la sangre y la válvula tiene que cerrarse más. Opa, abrió. Y si volvió a abrir, viene buena cantidad de sangre a retornar otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tiene este corazón? Tiene un reflujo de sangre hacia su cavidad y ahora hay sangre de la aurícula que también está tratando de esvaciarse en el ventrículo. ¿A qué le va a llevar? Le va a llevar a una sobrecarga ventricular. Entonces, las valvulopatías, tanto estenosis como la insuficiencia del lado derecho y la del lado izquierdo, van a llevar al paciente a desarrollar un cuadro de insuficiencia cardíaca.
Aumento de precarga. Precarga. Aquí quiere decir que vamos a tener mayor cantidad de sangre que va a desembocar a nivel de las cámaras ventriculares. Sobrecarga de volumen. Si la válvula tricúspide o mitral tienen una insuficiencia, no se cierran bien, entonces cuando tienen que estar cerradas, estas válvulas permanecen abiertas, quiere decir que de la aurícula viene a sobrecargar sangre a nivel ventricular, voy a tener sobrecarga, más volumen, ¿quién tiene que hacer más fuerza? El ventrículo. Y si ese ventrículo tiene que hacer más fuerza, en algún momento va a crecer la musculatura. Y en algún momento, si no corregimos, ese músculo se va a cansar. Sobrehidratación. Sobrehidratación. Ah, profesor, tomar mucha agua. ¿Va a dar sobrehidratación? ¿Va a elevar insuficiencia cardíaca? No. Porque nosotros si tomamos mucha agua y si el riñón está intacto, el riñón saca el exceso. ¿Está bien? Entonces no se va a producir insuficiencia cardíaca por tomar mucha agua. Ahora, sobrehidratación es aquel paciente que tiene retención de líquido, hipervolemia. ¿Quién es el que tiene que hacer mayor trabajo? ¿Quién es el que tiene que hacer mayor trabajo? El corazón, porque tiene mayor demanda de volumen sanguíneo para sacar ahí. Injuria renal aguda va a llevar a retención hídrica y el corazón va a tener que responder con más fuerza. Restricción en el llenado. Obvio, si el ventrículo no puede dilatarse y contraer y eyectar la sangre suficiente por fibrosis o pericarditis, no va a haber sangre suficiente a la circulación periférica. Entonces eso lleva a insuficiencia de la bomba por restricción de llenado. Lo mismo sucede cuando hay una disminución en el tiempo de llenado ventricular, lo que se produce en las taquiarritmias. Cuando el corazón trabaja muy rápido y no le da tiempo al ventrículo llenarse de sangre. El corazón tiene que tener su tiempo para llenar de sangre su cavidad ventricular para luego eyectar la sangre. Y las taquiarritmias no permiten el llenado completo ventricular. Si no tenemos sangre suficiente, va a ser eyectada menos sangre hacia la circulación periférica y eso le va a llevar a insuficiencia, falta de demanda metabólica a los tejidos. Cuando hay una alteración, para que el músculo se contraiga también. Eso es lo que se ve, por ejemplo, en ese paciente que tiene un infarto agudo del miocardio. Corazón es músculo. Músculo, vida, y tiene que trabajar. Y el trabajo lo va a realizar si recibe su combustible para poder realizar el trabajo. ¿Cuál va a ser el combustible que tiene el corazón? Necesita de glucosa, necesita de agua y necesita de oxígeno. Ahora, cuando la arteria está cerrada, eso va a llevar a isquemia. Y esa isquemia puede llevar a un infarto. Y si no está llegando sangre en la cámara ventricular, no hay para realizar trabajo cardíaco, no hay energía para realizar contracción. Y si no tenemos energía para realizar la contracción, no se va a contraer. De ahí es que el paciente que tiene síndrome coronario agudo, y dentro de los síndromes tenemos aquí la angina inestable, el infarto con supra, el infarto sin supra, esos pacientes pueden entrar en un cuadro de, principalmente el infarto, de falta de contractilidad cardíaca. No se contrae y no se libera entonces la sangre, no se eyecta la sangre hacia la circulación. Lo mismo sucede cuando el paciente tiene una miocarditis, inflamación del miocardio. No se va a contraer porque esa musculatura está inflamada y eso lleva a que curse con disminución aquí de eyección de sangre. Y aquí es donde nosotros tenemos la insuficiencia cardíaca que cursa con aumento del gasto cardíaco. Entonces, aumento de la demanda metabólica vemos en beriberi, vemos en hipertiroidismo o tirotoxicosis y la anemia severa. Ahí es donde nosotros podemos observar pacientes que van a tener una incapacidad de cumplir con su demanda metabólica porque hay un aumento de la necesidad
de nutrientes hacia la periferia y el corazón es incapaz. Ese es el primer mecanismo, disminución del volumen sistólico. Y luego tenemos disminución de la frecuencia cardíaca. Dijimos que la gran mayoría cursa con gasto o con fuerza cardíaca aquí aumentada. El corazón responde ¿cómo? Aumentando la frecuencia. Pero existen dos condiciones aquí que el corazón no está enviando la sangre. La respuesta que tenía que hacer es aumentar su frecuencia y su fuerza para eyección ventricular, pero tenemos de que disminuye o cae esa frecuencia cardíaca. Y esas condiciones son, por un lado, el bloqueo atrioventricular. El nódulo sinusal es el marcapaso natural. Entonces, por las fibras internodales tiene que ir ese impulso al atrioventricular. El atrioventricular tiene dos funciones. Una función fisiológica y una función prácticamente anatómica. Dentro de la función fisiológica va a ser evitar la formación de arritmias cardíacas. Y dentro de la función anatómica, la función que va a tener aquí es la de frenar el impulso del nódulo sinusal hasta 100 veces para el ventrículo. El atrioventricular es el que frena ese impulso para que el ventrículo tenga tiempo de dilatarse y llenarse de sangre esa cavidad. Si está bloqueado el nódulo atrioventricular, el impulso no va a pasar hacia la estructura ventricular, y luego el que va a tener que generar el impulso, aquí van a tener que ser las fibras de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje generan poco impulso. Entonces van a generar una frecuencia de latido cardíaco muy bajo. Entonces eso va a hacer de que mi paciente va a tener una repercusión después en la perfusión periférica. Bloqueo atrioventricular lleva al paciente a desarrollar bradicardia, y el otro se llama síndrome del seno carotidio. El seno carotidio está ¿dónde? En la bifurcación de la carótida, a nivel seno carotidio. Ahí está el seno carotidio. Entonces, ahí es donde nosotros, de repente, si hay alguna anomalía, voy a darle un ejemplo, aquel paciente que llega a la urgencia porque su frecuencia cardíaca está elevadísima, está con una taquiarritmia, lo que primero nosotros podemos hacer es masaje del seno carotidio. ¿A qué lleva eso? Bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, imagínense una persona que ya tiene problema del seno carotidio, que está estimulando mucho el parasimpático y liberando mucha acetilcolina a nivel cardíaco. Eso va a llevar a mucha apertura o estímulo de apertura de canal de potasio a nivel del corazón, que va a llevar a disminuir excesivamente la frecuencia del corazón. Entonces, el bloqueo atrioventricular y el síndrome del seno carotidio cursan con disminución de los latidos cardíacos, cursan con bradicardia. Esas son las dos entidades que nosotros vamos a tener, que vamos a observar en los pacientes con insuficiencia cardíaca por disminución de la frecuencia, en la cual van a tener repercusión a nivel cerebral. Si la frecuencia cardíaca está bajita, muy baja, no va a haber fuerza suficiente para poder perfundir el cerebro. El cerebro que no tiene buen flujo sanguíneo, la respuesta que va a realizar ese cerebro es apagarse. Y eso se llama desmayo, o se llama lipotimia, o se llama síncope de origen cardiogénico. El corazón no eyecta la sangre suficiente para mantener perfundido al cerebro. Lleva al desmayo de origen cardíaco. Y también el síndrome de Stock-Adams, que es cuando el paciente presenta principalmente aletargamiento. Entonces, esas son las manifestaciones que vamos a tener cuando el paciente cursa con insuficiencia cardíaca y disminución de la frecuencia de latidos cardíacos. Muy bien, entonces esa es la manifestación general. Vamos a ver clasificación. Vamos a ver la clasificación
dentro de lo que es la fisiopatología y también vamos a hacer la clasificación clínica que ustedes tienen que conocer muy bien, porque es la clasificación clínica que el día de mañana todos los días van a estar utilizando en el hospital y todos los días van a estar a prueba, rindiendo con el paciente o en algún concurso médico que haga. Dentro de la clasificación fisiopatológica hay una gama infinita de subclasificaciones. Está el patocrónico, que es por el tiempo, está el clínico, está el hemodinámico, está el anatómico. Patocrónico, tiempo, la insuficiencia cardíaca puede ser aguda o puede ser crónica. Dentro del clínico puede ser compensada o descompensada. Dentro del hemodinámico está con bajo gasto y está con alto gasto. Dentro de la clasificación anatómica tenemos nosotros la insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda. De lejos, la insuficiencia cardíaca más común que hay es la insuficiencia cardíaca izquierda. Izquierda genera hipoperfusión y genera congestión. Esa congestión afecta a nivel del pulmón y esa afección a nivel pulmonar va a terminar sobrecargando el lado derecho. De lejos, la causa principal para que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. Não caia una pegadinha de prova, ¿tá bom? Entonces, principal causa de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Falló la izquierda, falló la derecha, entonces tenemos una falla de bomba izquierda y bomba derecha. Y eso también recibe un nombre que se llama insuficiencia cardíaca global. Entonces, la izquierda, si no tratamos, va a terminar sobrecargando la derecha. Pero existen condiciones en las cuales el paciente solamente va a presentar insuficiencia cardíaca derecha. Só direita, sin izquierda, solo derecha. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones por las cuales el paciente va a presentar una insuficiencia cardíaca derecha sin fallar la bomba izquierda? Aquí, otra vez tenemos el corazón. Nos vamos a la cámara derecha. Aquí está la arteria pulmonar. Esto se divide y se va hacia los pulmones. Y aquí vamos a tener la sangre, entonces, que va a ser eyectada. Entonces, aquí el paciente que curse con una neumopatía principal, llámenle EPOC o DPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o doença pulmonar obstructiva crónica, y dentro de esta la principal que puede hacer es el enfisema de pulmón. Cuando hay una destrucción del tabique y esos capilares que tenían que permitir el intercambio gaseoso no pueden realizar el trabajo porque están totalmente destruidos. La sangre tiene que venir aquí y tiene que pasar el territorio pulmonar. ¿Hay capilar para pasar? No, no hay suficiente. Entonces, cuando no hay suficiente, esto va a llevar a una sobrecarga del corazón derecho. Esto lleva a una hipertensión pulmonar que desarrolla aquí la cámara derecha del corazón. Crece el músculo ventricular derecho. La otra causa es una estenosis o insuficiencia de la válvula sigmoidea pulmonar que puede hacer de que el paciente desarrolle también aquí una insuficiencia cardíaca derecha. Cuando está de manifestación solamente la derecha, ¿qué vamos a tener aquí? La sangre tiene que vaciarse, ¿puede? No puede. Entonces, no puede vaciarse la sangre y esto también va a crecer. Crece todo este compartimiento. Esto es lo que desarrolla en el paciente lo que se llama el corazón pulmonar o cor pulmonale. Entonces, ese cor pulmonale es lo que le lleva al paciente aquí a la insuficiencia de bomba del lado derecho. Y enseguida vamos a ver cuáles son los síntomas principales que vamos a tener con esos pacientes que tienen la insuficiencia cardíaca del lado derecho.
Muy bien, dúvidas, dúvidas, dúvidas. Hasta ahí, dúvidas. Na EPOC, você disse que causa hipertensão pulmonar, professor? En la EPOC, en el enfisema es donde nosotros tenemos aquí de que la sangre no puede pasar el territorio de la pulmonar. Y al no poder atravesar el territorio de la pulmonar, lo que se va a producir es un aumento aquí de la arteria pulmonar para retener ese líquido. Y eso va a cursar con un cuadro de hipertensión pulmonar. Por eso se produce la insuficiencia cardíaca derecha en el paciente con EPOC. ¿Está bom? Ok, obrigada. Muy bien, seguimos. Vamos a ver la fisiopatología. Fisiopatología. Muy bien. Tanto la derecha como la izquierda, cuando tiene una presión por delante que vencer, entonces eso va a hacer de que disminuya el flujo periférico y pulmonar. Si nosotros tenemos una disminución de flujo periférico y pulmonar, vamos a tener que la sangre a nivel cerebral va a llegar en menor cuantía. Y si la sangre llega en menor cuantía a nivel del cerebro, automáticamente el cerebro dice, ah, no, está llegando poca sangre, yo quiero más. El cerebro quiere sangre para poder trabajar. Entonces el cerebro realiza una activación simpática. Entonces, dentro del mecanismo fisiopatológico, entendiendo esto, van a ver después que es muy fácil tratar insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Que va a haber una activación simpática. Y dentro de la activación simpática, ¿qué es lo que produce la activación simpática? Liberación de catecolamina, adrenalina y noradrenalina. Entonces, ese corazón, para poder compensar, ¿qué es lo que tiene que hacer el corazón? Trabajar más rápido y más fuerte para sacar mayor flujo de sangre. Entonces, ahí es donde la activación simpática es lo que lleva al paciente a aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. Vamos a ver aquí qué nos dijo Amanda. Cuando Corona lleva una cardiopatía es debido a un derrame pleural con exudado. No entendí nada aquí, Amanda, no entendí nada. Derrame pleural es una cosa, el derrame pleural no lleva a insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es lo que lleva al paciente a desarrollar el cuadro de derrame pleural. En el cuadro de los problemas virales, el virus tiene una afectación cardíaca, generando una miocarditis viral. Eso es lo que causa incapacidad para contractilidad. Entonces, hace rato nombramos miocarditis. Entonces, eso va a hacer impedir al corazón poder inyectar la sangre. Eso es lo que le lleva entonces a desarrollar la insuficiencia cardíaca. Si no hay perfusión, entonces vamos a tener congestión. Y si hay congestión, eso puede hacer retener líquido a nivel del pulmón. Y el líquido, antes de formarse el edema, entonces la ayuda que puede dar el pulmón es jogar un líquido para o espacio pleural. Entonces va a comenzar a acumular líquido ahí antes de comenzar a acumular líquido en el alveolo. Entonces eso es lo que nosotros podemos entender. Mas não entendi o que você escreveu aí, Amanda. Não entendi. Doutor, perdão. Não sei se... Provavelmente eu devo ter entendido errado, mas, por exemplo, no coronavírus,
ele tem um aumento, uma diminuição da quantidade de oxígeno, não tem? Isso não Sí, leva a uma hipertensão, que por consequência vai ter a congestão a nível pulmonar, que vai no, gerar um extravasamento do plasma? no. En el caso del COVID, recordate que es una enfermedad inflamatoria. Y si nosotros tenemos una enfermedad inflamatoria, entonces hay una permeabilidad capilar. Y si hay una permeabilidad capilar, ahí puede pasar todo por ese espacio capilar que aumentó mucho el calibre. Por eso es que se puede formar, como vos dijiste ahí, el exudado. El exudado es cuando nosotros tenemos líquido inflamatorio en el espacio pleural. Entonces, el proceso puede llevar a un aumento de la permeabilidad capilar, permitiendo extravasación de mucha cosa lá no espacio pleural. En el caso del derrame pleural por insuficiencia cardíaca, no va a ser exudado. El líquido va a ser transudado. ¿Está bien? Es plasma sanguíneo lo que va a estar atravesando ahí. Gracias, doutor. Dale, dale. Muy bien, vamos a continuar aquí. Muy bien, tenemos disminución de la fuerza contráctil del corazón. ¿Alguien va a tener que ayudar para que o coração comece a trabalhar mais rápido y más fuerte para poder cumplir con la demanda metabólica? Y ahí es donde el sistema nervioso entra a jugar, liberando entonces las catecolaminas por la activación simpática. La activación simpática es la que libera las catecolaminas, adrenalina y nora, que hacen subir la frecuencia de contracción y la fuerza de contracción del corazón. Eso es un mecanismo compensatorio, más es un mecanismo compensatorio que a la larga va a dar problemas. Entonces, es un mecanismo compensatorio malo que se produce aquí. Luego, se produce la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? No se está perfundiendo bien la estructura periférica. Entonces el cuerpo entiende de que si aumenta la presión, vamos a tener más presión que va a llegar, entonces vamos a tener mayor cantidad de flujo primeramente que va a llegar para poder nutrir. Entonces se activa el sistema renina, angiotensina para causar una vasoconstricción. Y luego la aldosterona, que hace recuperar sodio y recuperar agua para aumentar el volumen sanguíneo. Todo va en contra para sobrecargar al corazón. Entonces, simpático, mucha fuerza. Renina, angiotensina, aldosterona hacen vasoconstricción y retención de líquido, hipervolemia, todo para ayudar a la perfusión periférica. Pero esto en algún momento nos va a crear problemas. Y después tenemos el otro mecanismo, que es la liberación de ADH, que entra también para recuperar mayor cantidad de líquido. Entonces, dentro de la fisiopatología que se da, es donde vamos a tener liberación o activación simpática, liberación de catecolaminas, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y liberación de ADH. Todo esto entra en un mecanismo vicioso para que el corazón trabaje con más fuerza sobre una resistencia y sobre hipervolemia. Entonces, este es el mecanismo que va a llevar a que el corazón entre en un cuadro de falencia el día de mañana, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y entendiendo esto, nosotros ya vamos a entender lo que nosotros vamos a hacer con ese paciente. Ese paciente tiene una estimulación excesiva, ahí por activación simpática, liberación de catecolamina. Entonces, para tratar el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿cómo yo voy a bloquear la activación simpática? Aquí se utiliza beta bloqueador. Activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca está la utilización del IECA o BRA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueador de los receptores de angiotensina 2. Entonces, ya tengo aquí beta bloqueador, IECA o BRA,
Y el tercer medicamento, el medicamento que demostró beneficio comprobado para aumentar la expectativa de vida del paciente, es el que me frena aquí la aldosterona. Y ese se llama bloqueador de los receptores de aldosterona, que se llama espironolactona. Esa es la triple terapia óptima que se hace en el paciente con insuficiencia cardíaca. Ojo, insuficiencia cardíaca. No es descompensación de la insuficiencia cardíaca. Eso vamos a abordar en otra clase cuando estemos hablando de descompensación. Descompensación es cuando el corazón ya no tiene fuerza para eyectar, ya no puede chocar. Entonces causa una congestión que va a cursar con sintomatología aguda dentro de ese paciente. Y dentro de la descompensación, el principal, dijimos nosotros, voy a dibujarle aquí para que entiendan. Aquí llega la sangre, aquí está el corazón y el corazón tiene que sacar la sangre. Entonces, si el vaso sanguíneo es de este calibre y lo que le lleva es una hipertensión, miren, menor calibre, entonces de lejos, el manejo que se da en la descompensación, siempre y cuando no haya hipoperfusión, es vasodilatadores. Hay que dilatar. Eso vamos a tocar nosotros en otro tema cuando hablemos de descompensación de la insuficiencia cardíaca. El manejo va a ser entonces aquí con vasodilatadores. Tenemos que abrir este vaso sanguíneo para poder este corazón sacar la retención de líquido que está teniendo dentro de su cámara cardíaca. Muy bien. Entonces vimos ahí el mecanismo fisiopatológico que se va a dar. Aquí vamos a observar, miren, esto sería un corazón normal. Miren lo que es el ventrículo normal. Sabemos que el ventrículo del lado izquierdo tiene mayor camada muscular porque él tiene que tirar la sangre hacia la circulación periférica. Entonces necesita más fuerza para que pueda llenar la sangre en la circulación sistémica. Entonces, esto que está aquí, ¿qué es lo que va a hacer si el paciente entra con un cuadro ahí de insuficiencia? Entonces dijimos que el lado izquierdo, principal, ejemplo, hipertensión. El paciente va a tener aquí mayor fuerza en la contractilidad cardíaca y eso va a llevar a que desarrolle una hipertrofia. Primero se produce una hipertrofia concéntrica del ventrículo del lado izquierdo. Presión elevada, hipertensión, hipertensión. Solamente con vasoconstricción. La respuesta en la hipertensión es vasoconstricción ana. Más la hipertensión lleva a la activación del sistema renina-angioaldosterona que causa en retención de líquido. El paciente cursa con hipervolemia cuando tiene hipertensión. Casi sinónimo usted está hablando ahí. Entonces, hipertensión significa aumento de la resistencia vascular periférica que va a traducir en aumento del volumen. Muy bien. Entonces aquí esto, la hipertrofia concéntrica, es un mecanismo compensatorio que luego va a fallar. Cuando el corazón ya está cansado, ¿qué va a pasar con esta cavidad? Esta cavidad va a recibir sangre, pero ya no tiene fuerza para eyectar y va a comenzar a aumentar su cámara. Entonces, eso se llama ahí la miocardio dilatada. Entonces tenemos nosotros una hipertrofia excéntrica. Miren qué es lo que sucede. Aumenta el calibre de la cámara izquierda del corazón. Y esto es lo que puede hacer que la válvula aquí se separe demasiado y el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada tenga un reflujo de sangre del ventrículo hacia el atrio por la separación de las válvulas. Podemos escuchar nosotros en esos pacientes aquí, entonces, algún soplo que se produce también por la regurgitación ventrículo-atrial. Entonces, vamos a ver primero la hipertrofia concéntrica y luego la excéntrica o dilatada. Se dilata la cámara izquierda del corazón. Entonces, miremos aquí una imagen, cómo aumenta mucho el calibre o la musculatura.
aquí de nuestro ventrículo del lado izquierdo para poder compensar la resistencia o el aumento de la resistencia periférica que está teniendo. Entonces es un mecanismo compensatorio que a la larga va a causar problemas. Tenemos entonces los tres mecanismos compensatorios: activación simpática, sistema renina-angiotensina y la liberación de ADH. Estos son llamados de mecanismos compensatorios malos en la insuficiencia cardíaca. Y cuando el corazón ya no da cuenta, ya no tiene fuerza para poder sacar la sangre, lo último que entra para ayudar al corazón es un mecanismo compensatorio bueno. Un mecanismo compensatorio bueno. ¿Y cuál va a ser el mecanismo compensatorio bueno? Cuando llega sangre a nivel del corazón, y esa sangre que llega a nivel del corazón dilata las cámaras auriculares. Y dentro de las cámaras auriculares que se van a dilatar al lado derecho, nosotros tenemos lo que se llama el péptido natriurético auricular, que cuando es muy dilatado se libera este péptido que va a actuar a nivel renal para sacar sodio y sacar agua. Ahí está ayudando el péptido. Entonces, un mecanismo compensatorio bueno. El único mecanismo compensatorio bueno que hay dentro de la insuficiencia cardíaca es la liberación de péptido natriurético auricular. ¿Qué hace este péptido? Saca sodio y saca agua. Entonces, disminuye la volemia, y al disminuir la volemia, el corazón no se ve con mucha carga para poder realizar su trabajo. Mas foi tarde porque cansó demais. Ese es el problema que vamos a tener. Entonces, esta es la fisiopatología principal que se da. Ahora, dentro de la clínica, tenemos que dividir nosotros. ¿Cómo vamos a dividir? Corazón derecho y corazón izquierdo. Primero vamos a ver el izquierdo porque es el más prevaleciente y es el más común. Insuficiencia o falencia de bomba izquierda. Cuando falla la bomba izquierda, ventrículo no puede inyectar, tiene sangre, tiene que caer de la aurícula, más un ventrículo está con sangre. La aurícula no puede vaciar y de forma retrógrada se va a congestionar a nivel pulmonar. Y de lejos la clínica característica que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, y por eso se va a consultar, es la dificultad para respirar. Disnea observamos en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. Esa es la dificultad respiratoria que va a tener el paciente. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca derecha. Tanto si sea por una respuesta de la izquierda o solo una insuficiencia cardíaca derecha por un paciente con enfisema, hay una triada característica para el diagnóstico. Y dentro de esta triada, nosotros tenemos que buscar en este paciente. Tenemos que buscar corazón derecho, está con falencia de bomba. Ventrículo izquierdo, tenki, es vaciar el conteúdo. Puede vaciar, no puede vaciar el contenido. Tiene sangre a nivel auricular que quiere vaciar en el ventrículo, pero no puede. Y ahí a nivel de la aurícula, en el techo llega la cava superior y en el piso llega la cava inferior. La cava superior se forma por los troncos venosos, brachiocefálico derecho, izquierdo, tenemos ahí la yugular y la subclavia. Y lo que nosotros vemos, porque estos vasos, ninguno se ve, un vaso que vamos a ver y tenemos que buscar es el vaso que está por afuera del esternocleidomastoide, que se llama yugular externa. Y eso nosotros vamos a observar y se va a traducir en el paciente, porque el paciente está sentado, tiene que colocarle por lo menos a 45 grados, ahí, en el cúbito a 45 grados, ese paciente, y vamos a observar de que la vena yugular no puede desencadenar o desembocar su contenido a nivel de la subclavia. Y vemos el famoso signo de Kussmaul o ingurgitación yugular. Esto nosotros buscamos en ese paciente que tiene insuficiencia
cardíaca derecha. Recuerden que la vena cava inferior también quiere desembocar su contenido, pero no puede porque la bomba derecha está en falencia, está insuficiente. Y la vena cava tiene dos órganos o un órgano principal que actúa como reservorio aquí, que es el hígado, que para darle una ayuda al corazón, el hígado comienza a retener sangre. Entonces vemos de que en ese paciente el hígado es palpable. Eso se llama hepatomegalia. Y recordando que aquí a nivel del hipocondrio izquierdo también está el vaso que a través de la vena esplénica tiene que venir en la porta y no puede desembocar su contenido a nivel de la porta. ¿Qué va a pasar con ese vaso? Va a crecer. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que buscar la hepatoesplenomegalia, ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalia. Y aquí vemos el miembro inferior del paciente, que también el intersticio de este miembro inferior está tratando de ayudar al corazón generando edema en miembros inferiores. Y esto es lo que nosotros observamos. Entonces, esa es la triada característica clínica en el paciente que desarrolla un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, hepatoesplenomegalia y edema en miembros inferiores. Ahí Breno ya nos adelantó entonces la triada característica que vamos a tener en los pacientes con insuficiencia cardíaca del lado derecho. Muy bien. Diagnóstico. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Como todas las patologías que aprendimos hasta ahora. La insuficiencia cardíaca, el diagnóstico siempre va a ser un diagnóstico clínico. Y para eso se usan unos criterios clínicos que se llaman criterios de Framingham. Y dentro de estos criterios de Framingham es lo que nosotros utilizamos para decir este paciente está con insuficiencia cardíaca. Hay criterios mayores y hay criterios menores. Dentro de los criterios mayores, por ejemplo, disnea paroxística nocturna. El paciente tiene dificultad para respirar después de las 2 horas que se acuesta por las noches. ¿Por qué? Porque ese paciente cuando se acuesta, entonces lleva a una gravedad 0, entonces la sangre de todo el cuerpo fácilmente es llevada hacia el corazón, ¿correcto? Entonces no hay gravedad. Si el paciente se queda de pie, ahí hay una dificultad de que la sangre que esté debajo del corazón llegue hasta el corazón, pero cuando se acuesta, fácilmente esa sangre va a llegar. Entonces eso genera un aumento en el retorno venoso. Si estamos bien, más sangre llega en el corazón, mecanismo de Franz-Starling, mayor fuerza de contracción tiene el corazón para poder eyectar esa sangre. Pero en ese corazón que es insuficiente, mayor cantidad de sangre que llega, el corazón no es capaz de retirar esa sangre. Eso lleva a una congestión. Va a llevar a una congestión del lado izquierdo. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda, va a llevar a una congestión pulmonar que le va a generar al paciente dificultad para respirar. Entonces menciona el libro, el paciente se despierta después de 2 horas de tratar de conciliar el sueño con una dificultad respiratoria aguda. Abre la ventana para tratar de tragar todo el aire que encuentra. Eso se llama disnea paroxística nocturna. Ahí es donde nosotros comenzamos a indagar. ¿Utilizas almohada debajo de la espalda para poder dormir? Sim, doutor. Comecei a usar 1, depois usei 2, depois usei 3. Agora eu estou usando 5. Comienza a utilizar almohadas para dejar ahí la espalda semi elevada. ¿Para qué el paciente desarrolla eso? Imagínense cómo es el cuerpo. Aquí, si está así, en una posición neutra, fácilmente va la sangre al corazón. Pero si el paciente se queda así, miren, y hace un decúbito a 45 grados, la sangre que viene aquí ya tiene
dificultad para subir, disminuye el retorno venoso. Por eso es que el paciente cursa con dificultad para respirar cuando se acuesta todo. Entonces, utiliza almohada para colocarse semi sentado. Hay algunos que incluso mencionan de que duermen sentados porque cuando apenas se acuestan un poco tienen esa dificultad. Estertores crepitantes, eso quiere decir agua dentro del pulmón. Eso quiere decir que comenzó a extravasar el plasma sanguíneo a nivel alveolar. Muy bien. Entonces, es indicativo de insuficiencia cardíaca. Cardiomegalia observada por la radiografía. Nosotros podemos pedir una radiografía de tórax en un paciente con insuficiencia cardíaca. Vamos a suponer que sea el tórax del paciente. Vamos a dividir aquí la mitad. Ahí, miren, ahí dividimos la mitad. La mitad. Entonces, de este lado está la aurícula y del otro lado está el ápice del corazón así. En ningún momento aquí la distancia de la aurícula con el ventrículo puede ser mayor que un hemitórax. Esto se llama índice cardiotorácico. Índice cardiotorácico. ¿Qué sucede con el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda? Crece el corazón. ¿Qué sucede con el paciente con insuficiencia cardíaca derecha? Crece el corazón. Si vemos un corazón aumentado de tamaño, es indicativo de insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí la clínica más cardiomegalia observada por radiografía es indicativo de que el paciente está con insuficiencia cardíaca. Tercera bulla cardíaca, tercer ruido cardíaco es indicativo de sobrecarga de volumen. Éstasis yugular, reflujo hepato yugular, presión venosa menor a 16 centímetros de agua, pérdida de 4.5 en 5 días de tratamiento. Todos son criterios mayores de insuficiencia cardíaca, criterio de Framingham. Y luego tenemos los criterios menores. Edema en miembro inferior. El paciente puede tener edema. No todo edema es insuficiencia cardíaca. Por eso entra como un criterio menor. El paciente puede tener tos por las noches. No porque está tosiendo significa que tenga una insuficiencia cardíaca. Un proceso viral fácilmente hace que la persona tenga tos. Entonces, el proceso viral es lo que le está haciendo toser, no la insuficiencia cardíaca. Por eso entra como un criterio menor. Disnea, dificultad para esfuerzos. Hay patología, vamos a suponer, aquí el paciente que está con una neumopatía y hace alguna actividad física va a tener dificultad para respirar. Ejemplo, si están con gripe y se van a hacer una actividad física, van a tener dificultad para respirar. ¿Es insuficiencia cardíaca? No. Criterio menor. Hepatomegalia, hígado aumentado de tamaño. No solo la insuficiencia cardíaca hace que el hígado crezca de tamaño. Por ejemplo, una obstrucción o una trombosis ahí de la vena cava inferior por encima del hígado puede hacer de que el hígado aumente de tamaño. Muy bien. Derrame pleural, no solamente la insuficiencia cardíaca hace que el paciente tenga derrame pleural. El derrame pleural puede ser de diversa manifestación o por diversas causas. Taquicardia tampoco es aquí indicativo de que tenga ahí entonces insuficiencia cardíaca. Estos son los criterios que nosotros tenemos que conocer, mayores y menores. Criterios de Framingham. Diagnóstico. Si nosotros tenemos un paciente que tiene 2 criterios mayores, podemos decir que está con insuficiencia cardíaca. 2. O si el paciente tiene 1 más 2 menores, es diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. 2 mayores o 1 mayor y 2 menores hacen el diagnóstico clínico. Tenemos el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca y ahí podemos hacer mano de algunos medios auxiliares. Imagen. ¿Qué podemos nosotros ver? En el electrocardiograma podemos ver sobrecarga ventricular izquierda, derecha o a nivel atrial. Podemos
ver en una ecocardiografía también, medir lo que es la fracción de eyección de ese paciente. Si cursa con respuesta ventricular normal, alta, normal o con una fracción de eyección baja. Entonces, electrocardiograma, ecocardiograma podemos hacer mano como medio auxiliar, radiografía buscando la cardiomegalia en el paciente y de laboratorio. Laboratorio, lo más importante en el laboratorio es el péptido natriurético auricular, que si está elevado es indicativo de que el paciente está con insuficiencia cardíaca del lado derecho. Y dentro de la clasificación para nuestro tratamiento, clasificación en el manejo clínico, tenemos la clasificación por la NYHA o New York Heart Association. Tenemos en cuatro clases, las clases funcionales de la insuficiencia cardíaca, que son el paciente con insuficiencia cardíaca clase funcional 1. ¿Cuál es ese? El que hace una actividad brusca y tiene dificultad para respirar. Entonces, o no tiene dificultad para respirar o tiene dificultad respiratoria a muy grandes esfuerzos. Eso se llama clase funcional 1. Aquí el otro extremo es la clase funcional 4. Si uno es cuando hace una actividad física intensa, el peor va a ser cuando tiene dificultad, cuando está sentado, en reposo. Esos son los extremos. Y luego tenemos las variantes. Clase funcional 2 y la clase funcional 3. ¿Cuál es la clase funcional 2? Aquí el paciente que tiene una actividad física moderada y tiene dificultad para respirar. Y la 3 es aquel paciente que hace una leve actividad física y tiene una dificultad para respirar. Entonces, esto es la clasificación de acuerdo a la New York Heart. No hay disnea o disnea cuando hay muy grandes esfuerzos. 2, disnea a moderados esfuerzos. 3, pequeño, y el otro es disnea al reposo. Esa es clasificación de acuerdo a la NYHA o New York Heart Association. Luego tenemos los estadios y tenemos que conocer los estadios. Y dentro de los estadios, aquí se nombran en letras. Insuficiencia cardíaca, estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. ¿Cuál es la insuficiencia cardíaca? Estadio A. Estadio A, no hay alteración estructural del corazón, no hay síntomas, pero el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión es un factor de riesgo. Dislipidemia es otro factor de riesgo. Diabetes es otro factor de riesgo. El paciente que está con un cuadro de alcoholismo o tabaquismo, todos son factores de riesgo. O sea que si somos hipertensos, ya entramos como insuficiencia cardíaca estadio A. Si somos dislipidémicos también, si somos diabéticos también, si somos alcohólicos también y si somos fumadores también. Entonces, eso es insuficiencia cardíaca estadio A. ¿Cuál es el estadio B? Estadio B es cuando ya hay la alteración de la estructura cardíaca. Podemos ver por radiografía o por una ecocardiografía. Ya se ve la alteración estructural del corazón, pero el paciente todavía no tiene síntomas. Eso se llama estadio B. El estadio C es aquel paciente que tiene alteración estructural con síntomas o sin síntomas. Pero si no tiene síntomas sería B, ¿verdad? Sí, pero la C es aquel paciente que tiene alteración con síntoma o sin síntoma y en tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca. Y dentro de la terapia óptima de la insuficiencia cardíaca está la triple farmacológica del manejo óptimo en la insuficiencia cardíaca. Beta bloqueador, ya saben por qué le vamos a dar, IECA, OBRA y espinorolactona. Entonces, es aquel paciente que tiene alteración, tiene síntoma o no tiene síntoma, pero ya está con la dosis óptima. Ese es un paciente estadio C. Y el estadio D
es aquel paciente que es refractario al tratamiento clínico. Ese es el estadio, entonces, D. Entonces, A, sin alteración, con factores de riesgo. B, con alteración del corazón sin síntoma. C, con alteración con síntoma o sin síntoma y en tratamiento con terapia óptima. Y la D es refractaria al tratamiento. Y una vez que tenemos esto, fácilmente nosotros tratamos insuficiencia cardíaca. Estadio A, ¿hay alteración? No hay alteración. ¿Hay síntoma? No hay síntoma, pero tiene factores de riesgo. ¿Qué hacemos con ese paciente? Se tratan los factores de riesgo. ¿Cuáles eran los factores de riesgo? Hipertensión. Hipertensión. Vamos a tratar la hipertensión. Diabético. Vamos a tratar. Alcoholismo. Hay que tratar. Fumador. Hay que tratar. Dislipidemia. Hay que tratar. Entonces, se tratan los factores de riesgo. Se tratan los factores de riesgo. Vamos a ver qué dice aquí Israel. No, en el B va a ser cuando ya haya alteración del corazón, Israel. Você pode pegar tudo. Você pode pegar tudo essa merda aí, mas se não ter fudido ainda o coração, você continua na A, tá bom? Você vai continuar na A. Muy bien. Entonces, el B es cuando ya tenemos alguna alteración. Alteración, pero no hay síntomas. Vamos a tratar los factores de riesgo, pero aquí como ya hay alteración, entonces ya se inicia el tratamiento con beta bloqueante y el medicamento aquí que mejor pueden utilizar es un IECA porque evita el remodelamiento cardíaco, pero está como terapia de primera línea. De primera línea, entonces aquí el IECA obra. ¿Qué hacemos? Beta bloqueante, succinato de metoprolol. Metoprolol es la droga de elección para poder utilizar entonces aquí en insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a usar beta bloqueante IECA o BRA en el estadio 2. Estadio 3 ya tiene alteración, tiene síntomas o no tiene síntomas, pero ya está con la triple terapia. Terapia optimizada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es beta bloqueador, IECA o BRA y la espironolactona. Y la D es aquí el paciente tiene alteración, ya no responde al tratamiento clínico y a ese paciente se le hace soporte y entra en la lista para trasplante cardíaco. Muy bien, muy bien, muy bien. Insuficiencia cardíaca, tá aí o coração bem cansadinho. Insuficiência cardíaca é só isso, pessoal. Bem facinho, insuficiencia cardíaca. ¿Hay dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas?